Hola a todo el mundo, bienvenidos a esta guía visual técnica. Hoy vamos a explorar algo que, francamente, es fascinante. Esa base invisible que permite que cualquier equipo informático cobre vida. A ver, normalmente toda la atención se la lleva el sistema operativo o las aplicaciones, ¿verdad? Pero existe una capa fundamental de software de bajo nivel, grabada a fuego directamente en los componentes, que actúa como el puente indispensable entre el hardware físico y el mundo digital. Así que sin más rodeos, vamos a entrar de lleno en esto y a escalar desde la base más profunda hasta llegar a la optimización pura y dura del sistema. Y esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos el firmware, como ese cerebro oculto. Segundo, pondremos cara a cara a la BIOS contra la UEFI. Tercero, analizaremos el arranque protegido o Secure Boot. Cuarto, hablaremos de máxima velocidad con los perfiles XMP. Y quinto, cerraremos con la importancia vital y los pasos exactos para las actualizaciones. ¡Vamos a ello! Sección 1. Firmware, el cerebro oculto. Bueno, el punto crucial aquí es entender exactamente qué es el firmware. Básicamente, se trata de un tipo de software pero que muy específico, de control de bajo nivel. A diferencia de un programa tradicional, de esos que instalamos en un disco duro, el firmware viene grabado de fábrica en una memoria no volátil, normalmente una memoria ROM o flash dentro del propio componente. Y esta característica es vital, porque significa que el código persiste ahí dentro incluso cuando el equipo pierde por completo la energía. Su función principal es hacer de traductor impecable. Coge esas instrucciones complejas de alto nivel del sistema operativo y las convierte al instante en señales eléctricas precisas que el hardware físico puede entender y, lo más importante, ejecutar. Y observemos esto, porque ilustra brillantemente por qué el firmware es tan sumamente importante. Al analizar esta capa intermedia, queda clarísimo que sin este código específico, cualquier pieza de hardware sería, literalmente un pisapapeles carísimo. Pensemos en un disco de estado sólido, una tarjeta de red o incluso el sistema de inyección electrónica de un coche moderno. Sin su firmware, todos ellos serían un simple puñado inerte de silicio y metal, totalmente incapaces de responder a un solo comando. Es que el firmware es literalmente la chispa de vida de cualquier componente. Sección 2. BIOS contra UEFS. Aquí el salto generacional es sinceramente masivo. A ver, pongámonos en contexto. En 1975 la BIOS operaba en un modo real de 16 bits. Y eso significaba un acceso a la memoria lentísimo, una interfaz de texto súper austera que solo podíamos controlar por teclado y una limitación crítica. Era imposible arrancar desde discos de más de 2,2 terabytes por culpa del antiguo esquema MBR. En cambio, el estándar moderno, que llegó en 2005, la UEFI, opera ya en 32 o 64 bits. Esto nos permite disfrutar de una interfaz gráfica a todo color, manejable con el ratón, inicializa los dispositivos en paralelo, lo que hace que el equipo arranque en fracciones de segundo y gracias al esquema GPT rompe por completo aquellas antiguas barreras de almacenamiento. Una auténtica revolución, vamos. Y para visualizar este cambio de un plumazo, la mejor forma es con una analogía muy simple. Usar una BIOS antigua es exactamente igual que intentar navegar por Internet con uno de aquellos primeros teléfonos móviles. Sí, esos de pantalla verde y botones numéricos. A ver, funciona para lo básico, por supuesto, pero es torpe y súper limitado. La UEFI, por el contrario, es el smartphone de última generación. Es rápida, es visual, es multitarea y sobre todo está diseñada para exprimir al máximo las inmensas capacidades del hardware que tenemos hoy en día. Sección 3. Secure Boot. Arranque protegido. Vamos a desglosar este proceso paso a paso, porque el Secure Boot, o arranque seguro, es como tener un guardia de seguridad digital implacable en la puerta de nuestro sistema. Paso 1. Al encender el equipo, la UEFI no cede el control así como así, a ciegas. No. Paso 2. Verifica minuciosamente las firmas digitales criptográficas del gestor de arranque. Si por lo que sea detecta que alguna pieza de código ha sido alterada por un software malicioso, como esos temibles rootkits que intentan colarse antes que el antivirus, pasamos directamente al paso 3. Un bloqueo absoluto y fulminante de ese software no firmado. Solo si todo está perfectamente certificado, pasamos al paso 4, que garantiza una carga totalmente limpia y segura del núcleo del sistema operativo. Y ojo, que desde el año 2020 esta protección se ha vuelto un estándar tan vital que sistemas como Windows 11 la exigen de forma obligatoria. ¿Casi nada? Sección 4. Perfiles XMP, máxima velocidad. Esta es una de esas preguntas que cualquiera al que le apasione el hardware debería hacerse. Tras invertir un buen dinero en módulos de memoria RAM de alta velocidad, ¿es posible que el equipo esté funcionando como si tuviera instalado una memoria mucho más básica y barata, simplemente por no conocer una pequeña opción en el firmware? Es para pensarlo, ¿verdad? Pues la respuesta, aunque duela, suele ser afirmativa. Por defecto, y básicamente por motivos de pura compatibilidad, cualquier placa base va a hacer funcionar la memoria RAM a su velocidad base, dictada por el estándar JEDEC. Y eso suele ser de apenas 2133 o 2400 MHz, un desperdicio masivo de rendimiento.
Para obtener realmente la velocidad por la que se ha pagado, es totalmente imperativo entrar en la UEFI y habilitar los perfiles de memoria. En sistemas Intel se conoce como XMP y en AMD como DOCP. Al activar esta única opción, el firmware aplica automáticamente un perfil preconfigurado que ajusta la frecuencia máxima, las latencias exactas y el voltaje necesario. En resumen, liberamos todo el potencial del hardware con un solo clic. Sección 5. Actualizaciones. Importancia y pasos. Hay que tener muy claro que actualizar el firmware de la placa base, lo que comúnmente llamamos flashear, no es algo que se haga por capricho, que va. Los motivos son críticos y tienen un impacto real. Primero, es el único método posible para que una placa base antigua reconozca y dé soporte a procesadores de una nueva generación. Además, los fabricantes lanzan estas actualizaciones para solucionar errores graves de estabilidad, aplicar parches contra vulnerabilidades de seguridad masivas, recordemos los infames Spectre y Meltdown, y por supuesto lograr mejoras generales en la gestión de memoria y tiempos de arranque. Básicamente es inyectarle longevidad pura al equipo. Pero, y aquí viene la advertencia seria, mucha atención con esto. Estamos manipulando la naturaleza física del hardware. Como el firmware está tan profundamente arraigado en un chip físico soldado a la placa base, un error durante este proceso no es como cuando desinstalamos un programa que falla y ya está. Un fallo aquí al sobreescribir el código base puede resultar en lo que en el mundillo llamamos briquear la placa, es decir, convertirla en un bonito ladrillo de silicio físicamente inservible y además de manera permanente. Así que muchísimo cuidado. Por este motivo, hay que seguir un protocolo de seguridad súper estricto y sin excepciones. Paso 1. Asegurar un suministro eléctrico continuo. Un corte de luz a mitad del proceso es letal, así que usar un sistema de alimentación ininterrumpida, un SAI o UPS, es súper recomendable. Paso 2. Descargar el archivo de actualización única y exclusivamente desde la web oficial del fabricante, revisando con lupa que corresponde al modelo exacto y a la revisión de nuestra placa base. Paso 3. Meter ese archivo en una memoria USB formateada en FAT32 y utilizar la utilidad que ya viene integrada en la propia UEFI. Y el paso 4, que es la regla de oro absoluta. Una vez que empieza la barra de progreso, jamás, bajo ningún concepto, se debe interrumpir, apagar ni reiniciar el equipo hasta que el sistema confirme por sí mismo que todo ha ido bien. Paciencia y manos quietas. Y para cerrar este análisis nos queda una reflexión fundamental. Ahora que entendemos perfectamente esta cadena de abstracción, desde ese firmware profundo e invisible, pasando por los protocolos de la UEFI hasta llegar a los controladores y el sistema operativo, diagnosticar problemas informáticos cobra una dimensión totalmente nueva. Ante el próximo fallo de hardware que nos encontremos, el reto ya no será adivinar qué pasa, sino aplicar este conocimiento estructural. Por ejemplo, ¿falla la detección inicial en el arranque? Pues igual es un problema físico o de firmware. O, por el contrario, el dispositivo desaparece una vez que ya ha cargado el sistema operativo. Entonces probablemente hablemos de un conflicto de controladores. Dominar estas capas de bajo nivel es lo que realmente distingue a un conocimiento técnico superficial de uno verdaderamente sólido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido visual por las entrañas del hardware. ¡Hasta la próxima!